Mis padres me corrieron de mi cuarto para que mi hermana y sus hijos se lo quedaran. Me dijeron que me instalara en el sótano por el momento, así que planeé mi salida y me fui, dejándolos lidiar con su propio desastre. ¿Ubican esas historias que leen mientras deslizan la pantalla a las 2 de la madrugada? ¿Esas sobre familias tan disfuncionales que te preguntas si son reales? Hace 3 meses, me convertí en una de ellas. Tengo 19 años, soy hombre, trabajador de medio tiempo en una fábrica, estudiante de ingeniería de tiempo completo en la universidad estatal, y aparentemente el tapete de tiempo completo de mi familia. O al menos, solía serlo. Había estado viviendo en el cuarto de mi infancia, pagándole a mis padres 6,000 pesos al mes de renta mientras malabareaba turnos de 12 horas los fines de semana y una carga de materias que haría llorar a cualquiera. Tenía un plan: ahorrar, graduarme y largarme. Tenía unos 100,000 pesos en mi cuenta de ahorros tras 2 años de estarle chingando, y se suponía que me mudaría a mi propio espacio para el verano. El trabajo en la fábrica era brutal. Proveíamos materiales de empaque a la mitad de los negocios del municipio. Mi trabajo era cargar camiones, desarmar tarimas y hacer cualquier talacha que se necesitara. La paga era decente para un trabajo de medio tiempo. Y lo más importante, a nadie le importaba el drama familiar. Era el único lugar donde podía respirar. Ahora, déjenme contarles sobre mi hermana mayor y cómo decidió arruinar mis planes. Verónica tiene 27 años, es madre soltera de 2 hijos a los que trata más como accesorios que como humanos. Divorciada de un tipo llamado Javier, quien, según la leyenda familiar, era la peor persona que haya existido. Lo curioso de Javier es que cada vez que hablaba con él, parecía bastante normal. Iba a los eventos de sus hijos, pagaba la pensión alimenticia a tiempo, y nunca decía una mala palabra sobre Verónica, incluso después de todo. El matrimonio se vino abajo porque Verónica se negaba a trabajar, gastaba dinero que no tenía ni hacía berrinches cuando Javier sugería que tal vez ella podría aportar algo a la casa además de publicar fotos en Instagram. Como sea, Verónica siempre ha sido la niña de oro. Acepté esa realidad como a los 11 años, cuando mis padres la llevaron a unas grandes vacaciones por sus dulces 16, pero a mí me dijeron que no les alcanzaba para un regalo en mi cumpleaños número 12. Sin embargo, sí les alcanzó para remodelar su cuarto 2 veces y comprarle un carro cuando cumplió 17. Yo recibí una tarjeta para el camión y un sermón sobre ganarme mis propias cosas. Cuando cumplí 17, conseguí un trabajo en un lugar de comida rápida y ahorré durante 8 meses para comprar un Corolla de hace 15 años con más de 300,000 kilómetros encima. Mis padres no aportaron un solo peso, pero vaya que tenían opiniones sobre cómo yo debería estar agradecido por la oportunidad de aprender sobre la responsabilidad. Mi madre, Dolores, opera bajo la suposición de que la vida de Verónica es más dura que la mía. Ser madre soltera es agotador, Camilo. ¿Tiene ansiedad, Camilo? No entiendes la presión bajo la que está, Camilo. Esa mujer nunca, ni una sola vez, me ha preguntado sobre la universidad, mi trabajo o mis planes para el futuro. Pero puede recitar la historia de vida entera de Verónica todo el tiempo. Mi padre, Vicente, es peor. Es el tipo de hombre que tuvo su mejor momento en la preparatoria, habla de sus días de gloria en cada oportunidad que tiene, y ha pasado 30 años amargado porque el mundo no le entregó en bandeja de plata todo lo que creía merecer. Desquita esa amargura con quien le resulte conveniente, usualmente yo. Todo lo que yo hacía estaba mal. Mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas, incluso cuando estaba en el cuadro de honor. Mi trabajo no era lo suficientemente prestigioso, aunque yo me pagaba todo. Mis pasatiempos eran una pérdida de tiempo. Una vez me dijo que nunca llegaría a nada porque no tenía el empuje que Verónica tenía. Verónica, quien no había mantenido un trabajo por más de 5 meses en toda su vida. Él tenía opiniones sobre todo lo que yo hacía. Mientras tanto, Verónica nunca se equivocaba. Sus fracasos eran culpa de las circunstancias. Sus malas decisiones eran mala suerte. Su constante necesidad de que la rescataran era solo la familia ayudando a la familia. La doble moral habría sido graciosa si no fuera mi vida real. La única persona en la familia extendida que alguna vez señaló esto fue mi tía abuela Magdalena, la tía de mi papá. Tenía 82 años, era más lista que nadie, y controlaba el acceso a la herencia de mis abuelos.
Mis padres llevaban años haciéndole la barba, esperando estar bien posicionados cuando llegara el momento. Pero Magdalena siempre me lanzaba una mirada en las reuniones familiares, de esas que decían que ella veía exactamente lo que estaba pasando, aunque no lo dijera en voz alta. Así que cuando Verónica anunció en marzo que iba a perder su departamento porque no le alcanzaba para la renta, un pavor familiar se instaló en mi estómago. Sabía lo que se venía. Solo que no esperaba que fuera tan brutal. La conversación ocurrió un martes por la tarde. Acababa de llegar a casa tras un turno de 8 horas en la fábrica, todavía cubierto de polvo de cartón y oliendo a adhesivo industrial. Tenía las manos en carne viva de desarmar tarimas. Me dolía la espalda de cargar camiones. Quería un baño y mi cama, en ese orden. Mis padres estaban sentados en la mesa de la cocina con expresiones idénticas de preocupación seria. Nunca es una buena señal. Mi padre no perdió el tiempo. Verónica y los niños se mudan para acá. Necesitan tu cuarto. Hice una pausa. Luego dejé mi mochila. Entonces, ¿dónde se supone que voy a dormir? En el sótano. Lo arreglaremos bonito. El sótano que se inunda cada vez que llueve. Mi madre intervino con su voz tranquilizadora. Es temporal, Camilo. Tu hermana necesita apoyo ahora mismo. ¿Entiendes eso, verdad? Lo entendí, pero no de la manera que ellos creían. Luego vino la conversación sobre la renta. La cara de mi padre cambió a esa expresión condescendiente. Dijo que la situación de la renta tenía que cambiar de todos modos. Con más personas en la casa, los gastos subirían. Estaban pensando que 24,000 pesos al mes era justo para mi contribución. 24,000 pesos. Hice las matemáticas al instante. Yo ganaba unos 27,000 pesos al mes en la fábrica, trabajando 30 horas a la semana. Después de los pagos de la colegiatura, libros, gasolina para ir al campus y al trabajo, el seguro del carro, el recibo del celular y el costo básico de estar vivo, me quedaban quizá unos 5,000 pesos de ahorros reales. Me estaban pidiendo un dinero que literalmente no existía. Habría tenido que dejar la escuela y trabajar a tiempo completo solo para costear un futón en el sótano, en un cuarto que se inunda. Mi madre intentó suavizarlo. Me dijo que yo era un hombre joven sin hijos ni responsabilidades reales. Verónica tenía 2 hijos que dependían de ella. Seguramente yo podría entender que las necesidades de ellos eran mayores que las mías. Estaba trabajando 30 horas a la semana mientras cursaba una carga completa de materias y mantenía un promedio de 9,0, pero claro, sin responsabilidades reales. Podría haber discutido. Podría haber señalado cada caso de favoritismo de los últimos 19 años. Podría haber preguntado por qué las malas decisiones de vida de Verónica siempre se convertían en mi problema a resolver. En lugar de eso, no dije nada. Recogí mi mochila, caminé a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a planear mi salida. No dormí esa noche. Solo me senté en la oscuridad, haciendo cuentas, trazando posibilidades y dándome cuenta lentamente de algo que debió haber sido obvio hace años. Mi familia no me veía como una persona. Yo era un recurso, un cuerpo conveniente para absorber los estragos de los perpetuos desastres de Verónica. Y genuinamente no entendían por qué yo podría tener un problema con eso. 24,000 pesos por un futón en el sótano. Su descaro me daba vueltas en la cabeza, disparando mi presión arterial a cada rato. Cerca de las 4 de la madrugada, le mandé un mensaje a mi mejor amigo, Arturo. Arturo y yo habíamos sido inseparables desde el primer año de prepa. Nos conocimos en detención. Ambos estábamos ahí por razones que no eran nuestra culpa. Él, por decirle a una maestra exactamente lo que pensaba de su sistema de calificación. Yo, por defenderme cuando un güey del doble de mi tamaño decidió que no le gustaba mi cara. Era el tipo de amigo que aparecía sin que se lo pidieras, que ayudaba sin llevar la cuenta. Su propia situación familiar se había ido al diablo hace un par de años. Su papá se largó cuando él tenía 15. Su mamá se volvió a casar con un tipo que dejó claro que Arturo no era bienvenido en su casa. A los 17, Arturo ya vivía con su abuela. A los 18, tenía su propio departamento.
Llevaba el último año rentando un lugar de 2 recámaras. Se suponía que su hermano mayor sería su roomie, pero lo abandonó por un trabajo en otro estado después de 3 meses, dejando a Arturo con un cuarto extra y una renta que apenas podía cubrir solo. Había estado publicando anuncios para buscar a un compañero, pero no había encontrado a nadie de confianza. Le di la versión corta. Mis padres me triplican la renta, me mandan al sótano, mi hermana se muda para acá, necesito salirme. Su respuesta llegó en 3 minutos, el cuarto extra lleva vacío 6 meses. Si lo quieres, es tuyo. Mañana arreglamos los detalles. Esa es la cuestión con los amigos de verdad. No te exigen justificaciones cuando te estás ahogando. Simplemente te lanzan la cuerda. Nos vimos al día siguiente en un restaurante cerca del campus. Arturo llegó con cara de no haber dormido en toda la noche. Trabajaba de guardia de seguridad en un almacén en turnos nocturnos que pagaban apenas lo suficiente para cubrir sus gastos. Entre su horario y el mío, nos habíamos acostumbrado a funcionar durmiendo muy poco. Se sentó en la mesa y fue directo al grano. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Necesitas salir rápido o necesitas salir en silencio? Ambos. No pueden enterarse hasta que yo esté listo. Asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Unas semanas? Tal vez un mes. ¿Hecho? Haremos que funcione. Le hizo una seña a la mesera para pedir café. Tu familia se va a volver loca cuando se den cuenta de lo que pasó. Ese es más o menos el punto, le dije. Él sonrió. Explicó los detalles de forma sencilla. El cuarto extra tenía una cama, un escritorio y un closet. El departamento era pequeño pero limpio. El rentero no se metía en nada mientras la renta llegara a tiempo. Podía mudarme cuando estuviera listo. También tenía un plan para la situación de mi carro. Si dejaba mi carro en la casa de mis padres por la noche, ellos asumirían que yo estaba en casa. Él pasaría por mí después de mi aparición nocturna y me regresaría por la mañana. Trazamos los horarios, ubicamos lugares para estacionarse donde su carro no llamara la atención, e incluso establecimos rutas de respaldo por si alguien estaba despierto de forma inesperada. El güey trató mi escape familiar como una película de atracos. Lo aprecié más de lo que podía expresar. A la mañana siguiente, les dije a mis padres que aceptaba sus términos, sonreí y asentí cuando mi madre me explicó el cronograma para la llegada de Verónica. Incluso ayudé a mi padre a sacar algo de basura del sótano y fingí estar agradecido por el futón que habían pedido. La clave para una buena estrategia de escape es asegurarte de que nadie la vea venir. Comencé a sacar mis cosas esa misma semana. Nunca todo de una vez, nunca nada obvio. Unas cuantas cajas de libros y juegos a casa de Arturo el martes, algo de ropa el jueves. Mi PC gamer cuidadosamente desarmada el sábado cuando mis padres fueron a una carne asada de la colonia a la que los habían invitado. Mis padres veían la tele en la sala hasta las 11, luego se iban a dormir. Yo tenía una ventana de tiempo desde la medianoche hasta las 5:30 donde nadie se movería por la casa. Lo probé 3 veces antes de comenzar las verdaderas extracciones. Caminé por la casa a diferentes horas, revisé qué puertas rechinaban, descubrí que la puerta lateral era más silenciosa que la principal, me di cuenta de que la luz con sensor de movimiento del patio trasero tenía un punto ciego si te pegabas a la barda. Para cuando estuve listo para mover las cosas grandes, tenía toda la operación mapeada. Mi compañero de la fábrica, un güey llamado Gerardo, me ayudó con el trabajo pesado. Me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: se supone que la familia son las personas que te respaldan, pero a veces la sangre solo significa que estás emparentado con personas que te exprimirían hasta dejarte seco si los dejas. Dijo que lo más inteligente que jamás hizo fue aprender a notar la diferencia. Gerardo tenía una camioneta. Me la prestó 2 veces para mover los objetos más grandes. No me pidió para la gasolina. No hizo un drama al respecto. Solo me aventó las llaves y me dijo que se la trajera cuando fuera. Para cuando llegó Verónica con sus 2 hijos y suficiente equipaje como para un crucero de un mes, yo ya llevaba una semana completa durmiendo en casa de Arturo. Mi cuarto en la casa de mis padres contenía exactamente lo que yo quería que vieran. Muebles que no me importaban, ropa que nunca usaba, y suficientes objetos personales para mantener la ilusión.
La función estaba a punto de comenzar. Los hijos de Verónica eran exactamente tan terribles como lo recordaba. Bruno tenía 8 años, era un malcriado, ruidoso y completamente incapaz de escuchar la palabra no. Lo habían criado para creer que el mundo entero existía para servir a sus necesidades, y respondía a cualquier límite con ataques de gritos que podrían romper los vidrios. El niño nunca había enfrentado una consecuencia en su vida. La respuesta de Verónica a sus berrinches siempre era la misma. Suspiraba dramáticamente, le lanzaba una mirada de odio a quien lo hubiera molestado y luego le daba lo que él quería. Lo vi hacer un berrinche colosal en la cocina al tercer día porque mi madre le sirvió nuggets de pollo con la forma equivocada. Quería dinosaurios y ella le había hecho círculos. Los gritos duraron 20 minutos. Mi madre se disculpó y prometió comprar los correctos la próxima vez. Ahí fue cuando supe que esto iba a ser peor de lo que esperaba. Paola tenía 5 años, era más callada que su hermano, pero el doble de destructiva. Tenía un talento para encontrar el objeto más valioso de cualquier cuarto y destruirlo. Arruinó 2 de los jarrones de mi mamá en la primera semana, rayó la pared del comedor con crayones, tiró un rollo completo de papel higiénico en el baño de arriba y causó un desbordamiento que dañó el techo de abajo. Mi madre le echó la culpa a los jarrones por estar en el lugar equivocado, a las paredes por no ser lavables y al plomero por cobrar de más. Nunca a la niña, nunca a la mamá. Los golpes seguían llegando. Semana 2, Bruno tiró los lentes de lectura de mi padre al inodoro. Mi padre compró unos nuevos y no dijo nada. Semana 3, Paola encontró la bolsa de maquillaje de mi madre y redecoró el espejo del baño con lápiz labial. Mi madre lo limpió y lo llamó expresión artística. Semana 4, ambos niños de alguna manera entraron al garaje y tiraron 3 estantes con las herramientas de mi padre. Nadie fue castigado. Vivir en la misma casa con estos 2 agentes del caos, aunque fuera temporalmente, requería una vigilancia constante. Comencé a mantener ocultos mis objetos de valor restantes. Cualquier cosa que me importara de verdad se fue a casa de Arturo poco a poco. Mi cuarto se convirtió en un señuelo lleno de cosas que me podía permitir perder. El sótano era inhabitable. El futón llegó dañado. Una de las barras de soporte estaba doblada y se hundía en el medio como una hamaca triste. La única ventana del sótano era demasiado pequeña para dejar entrar una luz decente y todo el lugar olía a moho y a ropa olvidada. Había telarañas en cada esquina. El piso de cemento estaba perpetuamente húmedo, incluso cuando no había llovido. El boiler hacía ruidos que sugerían que estaba a un mal día de explotar. La primera noche que de verdad llovió, bajé para encontrar un pequeño lago formándose cerca del calentador de agua. La coladera del piso se había atascado, enviando 5 centímetros de agua turbia por la mitad del sótano. El futón estaba empapado. La solución de mi padre fue decirme que pusiera unas toallas y lidiara con el asunto. 24,000 pesos al mes por esto. Aunque la verdad, yo no dormía ahí. Todas las noches, cerca de la medianoche, una vez que mis padres se dormían y Verónica estaba ocupada perdiendo el tiempo en su celular en el sillón, yo me escapaba por la puerta lateral y me veía con Arturo en el lugar de siempre a la vuelta de la cuadra. Él me llevaba a su casa. Luego me traía de regreso antes de las 6 de la mañana para bañarme y mantener la ilusión. A Arturo le parecía hilarante toda la operación. Empezó a llamarla el Gran Escape, con todo y actualizaciones y reportes de misión cada vez que yo llegaba. Dejaba botanas en mi cama como si fueran paquetes de ayuda humanitaria, dibujó una pancarta de bienvenida que decía campo de refugiados con un nivel de detalle artístico sorprendentemente bueno. Una noche, me recibió en la puerta con la cara completamente pintada de camuflaje, haciendo el saludo militar, y casi hago que despierte al vecino de abajo con mis carcajadas. 2 semanas después de que Verónica se mudara, las cosas escalaron. Llegué a la casa desde la fábrica para encontrar a Bruno en mi cuarto. De alguna manera había burlado la cerradura que yo instalé y estaba sentado en mi cama jugando con algo. Cuando me acerqué, sentí un hueco en el estómago. Era el reloj de mi abuelo, la única cosa que me dejó cuando murió cuando yo tenía 12 años. Era un simple reloj de campo, pero significaba todo para mí. Lo había escondido en el cajón de mi escritorio debajo de unos papeles viejos. Bruno le había quitado la tapa trasera. La había forzado con algo afilado.
Las piezas estaban esparcidas por toda mi cama. El cristal estaba roto. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió seca. Bruno levantó la vista, asustado. Quería ver cómo funcionaba. Eso era de mi abuelo. Él está muerto. Eso es todo lo que me queda de él. Los labios del niño empezaron a temblar. Ahí viene, pensé. Mamá, Camilo está siendo malo conmigo. Verónica apareció en el marco de mi puerta en menos de 30 segundos. Modo mamá oso completamente activado. ¿Por qué le gritas a mi hijo? Levanté las piezas del reloj. Entró a la fuerza a mi cuarto bajo llave y destruyó esto. Era de nuestro abuelo. Su respuesta casi me hace explotar la cabeza. Tiene 8 años, Camilo. No sabía lo que hacía. Tal vez no deberías dejar cosas de valor donde los niños puedan encontrarlas. Estás exagerando como siempre. Algo dentro de mí se volvió hielo. No del tipo explosivo. Del tipo en que todo se vuelve realmente claro. ¿Sabes por qué tu hijo cree que puede hacer lo que se le dé la gana? Porque nunca le has dicho que no. Nunca le has enseñado que las cosas de otras personas importan. No te atrevas a decirme cómo criar a mis hijos. Alguien tiene que hacerlo, porque estás criando a un niño al que nadie va a poder soportar. Y cuando tenga 30 años y siga viviendo en el sótano de alguien porque el mundo no gira a su alrededor, eso será culpa tuya. El rostro de Verónica pasó por unos 6 tonos diferentes de indignación. Solo estás celoso. Siempre has estado celoso de mí. De eso se trata todo esto en realidad. Tienes razón en una cosa. Esto se trata de atención. Del tipo en el que me echan la culpa de todo a mí y a ti te perdonan todo. Pero ya no voy a jugar a ese juego. Eres tan dramático. Siempre lo has sido, y eres un parásito. Pero al menos yo puedo cambiar, le dije, y le exigí que saliera de mi cuarto. Resopló y agarró a Bruno, lanzándome una mirada que prometía que esto no se había acabado. Podía escucharla quejarse con mi madre abajo sobre cómo yo había traumatizado a su precioso bebé. Esa noche, moví lo último de mis pertenencias reales a la casa de Arturo. Las piezas del reloj fueron a dar a una caja pequeña. Ya encontraría a alguien que lo reparara eventualmente, pero que se hubiera roto me había dado algo inesperado. Permiso. Permiso para dejar de fingir, dejar de actuar, dejar de ser el hijo y el hermano que ellos querían que fuera. La cuenta regresiva para la gran revelación había comenzado oficialmente. Vivir 2 vidas resultó ser más fácil de lo esperado cuando nadie te presta atención. En fin, mi rutina se volvió un relojito. Llegar a casa de mis padres a las 6 de la tarde, comer lo que hubiera de cena, por lo general sobras, ya que ahora mi madre cocinaba principalmente para Verónica y los niños. Hacer algo de plática que nadie escuchaba realmente. Retirarme al sótano. Desordenar el futón para que pareciera que alguien acababa de dormir ahí. Esperar a que la casa se quedara en silencio. Irme a casa de Arturo. Dormir en una cama de verdad. Regresar antes del amanecer. Bañarme. Ir a clases o al trabajo. Repetir. La atención al detalle era casi satisfactoria. Mantenía un vaso específico de agua medio vacío en la mesita de noche del sótano. Le cambiaba el agua por agua fresca todos los días para que no se le hiciera lama. Dejaba el baño ligeramente húmedo tras mi ducha matutina. Me aseguraba de que mi cepillo de dientes estuviera siempre en su portacepillos en el ángulo correcto. Ponía una alarma a las 6:30 que cancelaba antes de que despertara a alguien, solo en caso de que llegaran a notar algo. Todos los pequeños detalles que hacían parecer que alguien estaba viviendo allí abajo. Nadie revisó, ni una sola vez en 7 semanas. Mis padres no notaron nada porque estaban demasiado ocupados atendiendo la creciente lista de necesidades de Verónica. Mi madre se había convertido en su niñera a tiempo completo, ama de llaves y sistema de apoyo emocional. Cocinaba 3 comidas diferentes cada noche porque Bruno solo comía nuggets de pollo. Paola estaba en una fase de ser quisquillosa con la comida, y Verónica estaba haciendo una dieta de influencers que había visto en internet. Lavaba la ropa de Verónica porque ella estaba demasiado cansada. Limpiaba el desastre de los niños porque los niños son niños.
Mi padre se había refugiado en su taller en el garaje, saliendo solo para comer y hacer comentarios pasivo-agresivos sobre lo duro que trabajaba para mantener a esta familia. El hombre no había tenido un trabajo estable en 3 años. Mi madre era quien tenía el verdadero trabajo administrando una oficina al otro lado de la ciudad. Mi cheque de la fábrica se suponía que era su ingreso complementario. Y aún así, de alguna manera, él se había convencido de que era la columna vertebral de toda la operación. Entraba a cenar, se quejaba de algo, criticaba cualquier cosa que yo estuviera haciendo, elogiaba cualquier cosa que Verónica estuviera haciendo, y se retiraba de nuevo a su cueva. Verónica, por su parte, se había acomodado en su papel de huésped permanente de la casa con una facilidad perturbadora. Se había adueñado de la sala como si fuera su territorio personal. Sus cosas estaban por todas partes. No cocinaba, no limpiaba, no contribuía a la despensa ni a los servicios, solo existía, ocupando espacio y recursos mientras publicaba frases motivacionales en Internet sobre superarse ante la adversidad y la fuerza de ser madre soltera. Sus redes sociales eran una obra maestra de alucinación. Fotos cuidadosamente escenificadas de ella viéndose muy arreglada con descripciones sobre el autocuidado y el empoderamiento femenino, fotos editadas de los niños con hashtags sobre la bendición de ser madre. Los niños se pusieron peor sin ninguna estructura o disciplina real. Bruno había evolucionado de ser un malcriado a ser genuinamente incontrolable. Hacía berrinches en la cena si su comida se tocaba en el plato, rompía cosas y le echaba la culpa a otros o a nadie en absoluto. Le pegaba a su hermana cuando no se salía con la suya. Y nadie hacía nada al respecto, excepto decirle a ella que dejara de llorar y que fuera la persona madura. Tenía 5 años. La respuesta de Verónica siempre era dar excusas o redirigir la culpa hacia quien fuera conveniente. Paola había descubierto que podía llamar la atención gritando, y usaba este poder liberalmente. También empezó a meterse en los cuartos y agarrar cosas. Mi madre lo llamaba explorar. Yo lo llamaba robo. El sótano seguía deteriorándose. El futón colapsó por completo después de que Bruno saltara en él repetidamente durante una de sus aventuras sin supervisión en mi supuesto espacio. Nadie se ofreció a reemplazarlo. El excusado que tiraba agua se convirtió en un excusado que tiraba agua constantemente, el cual mi padre prometió arreglar la próxima semana durante 3 semanas consecutivas. Una tubería empezó a gotear cerca del calentador de agua, creando un charco permanente que olía a óxido y a tristeza. Mi compañero Gerardo se convirtió en mi confidente improbable durante este periodo. Trabajábamos los mismos turnos de los sábados en la fábrica, jornadas de 12 horas que te dejaban demasiado cansado para pensar, lo cual, honestamente, era un alivio. Gerardo era el tipo al que todos acudían cuando necesitaban un consejo. Llevaba en la fábrica 11 años, conocía la historia de todos y nunca repetía nada de lo que le contabas. Tenía 34 años, estaba divorciado y tenía su propia historia de disfunción familiar. Padres que le daban prioridad a su hermano. Me dijo que la parte más difícil no era irse. Era aceptar que las personas que se suponía debían amarlo sin importar que, tuvieron condiciones puestas todo el tiempo. Una vez que se dio cuenta de eso, todo lo demás se volvió más fácil. Vaya, esa frase se me quedó grabada. Arturo, mientras tanto, se había convertido en mi apoyo operativo y oficial en jefe de la moral. Llevaba la cuenta de los tiempos, me ayudaba a planear mis próximos movimientos y me brindaba el humor negro necesario para sobrevivir. Cuando le conté lo del reloj, se enojó genuinamente en mi lugar. Luego sugirió que encontráramos algo de Verónica y lo dañáramos accidentalmente. Le dije que eso era muy mezquino. Estuvo totalmente de acuerdo. Luego me preguntó si de todas formas quería hacerlo. No quise hacerlo, pero de verdad aprecié la oferta. Una noche, unas 5 semanas después de que dejé de dormir ahí, estaba esperando en la puerta lateral a que Arturo pasara por mí, cuando mi padre apareció en el garaje. ¿Tienes un minuto? Se recargó en su banco de trabajo, con los brazos cruzados. Las cosas se han complicado por aquí. Tu hermana necesita más ayuda de la que pensábamos. Los gastos se están acumulando. Ya me imagino. Necesito que te pongas las pilas, Camilo. Casi me río. Casi. Estoy trabajando en ello. Las finanzas están apretadas con la universidad. Sé que es difícil,
Pero todos tenemos que cooperar. Me miró como si esperara que le diera las gracias. Eso hace la familia, ¿no? Me palmeó el hombro y dijo que sabía que no les iba a fallar. Arturo pasó por mí esa noche. Yo sabía exactamente hacia dónde se dirigían las cosas, y ellos no tenían ni idea. La cena familiar que terminó con todo fue idea de mi madre. Verónica había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa boutique. 10 horas a la semana, salario mínimo, sin prestaciones. Pero aparentemente esto era digno de celebración. Mi madre insistió en una verdadera cena familiar. El momento fue casi demasiado perfecto. Habían pasado 7 semanas desde que yo había dormido realmente en esa casa. 7 semanas manteniendo una actuación tan convincente que dejaría impresionados a actores entrenados. Y todavía no tenían ni idea. Casi no voy. Pero había una parte de mí, la parte que había sido invisible durante 19 años. La parte que había absorbido cada crítica y cada comparación y cada recordatorio de que yo nunca sería lo suficientemente bueno. Que quería ver sus caras cuando finalmente se dieran cuenta de la verdad. Así que fui. La mesa de la cena era un caos desde el momento en que llegué. Bruno se negaba a quedarse quieto, saltando en su silla y haciendo sonidos de explosiones mientras jugaba con su comida. Paola no paraba de aventarle ejotes a su hermano, riéndose cada vez que uno le daba en la cara. Verónica estaba en el celular, ignorando por completo a ambos niños. Mi madre intentaba desesperadamente mantener algún tipo de orden mientras les servía a todos y se aseguraba de complacer las preferencias alimenticias de cada uno. Se veía exhausta. Las últimas 6 semanas de ser sirvienta a tiempo completo para la familia de Verónica habían cobrado una factura visible, pero ella jamás lo admitiría. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, observando su reino con la satisfacción de un hombre que no había hecho absolutamente nada para ganarse nada de aquello. El estofado de carne estaba sobrecocido. El puré de papa era de caja. Hablaron sobre el nuevo puesto de Verónica, sobre lo orgullosos que estaban de que se hubiera puesto las pilas, sobre cómo las cosas finalmente estaban mejorando para la familia. Yo comí en silencio, viendo cómo todo el espectáculo se desenvolvía a mi alrededor. A la mitad de la cena, mi padre se aclaró la garganta con ese sonido que indicaba que se avecinaba un anuncio importante. La conversación se apagó. Incluso los niños presintieron algo y se callaron un poco. Dijo que necesitábamos discutir la situación de la renta. Yo estaba atrasado 2 meses. Eran 48,000 pesos lo que le debía a la familia. Dejé mi tenedor sobre la mesa. Verónica apartó la vista de su celular, de repente muy interesada en la conversación. El rostro de mi madre se tensó. Mi padre continuó. Dijo que él entendía que el dinero no alcanzaba para nadie, especialmente para los jóvenes que apenas empezaban, pero que Verónica estaba intentando ahorrar para su propio lugar. Los gastos de la casa habían aumentado drásticamente. Necesitaban que todos aportaran su parte justa. Las palabras quedaron flotando en el aire. Habían ensayado esto, lo habían planeado, probablemente habían discutido exactamente cómo decir cada frase para que sonara razonable. Miré a mi hermana, tirada cómodamente en su silla. Miré a mis padres, quienes me habían cobrado renta desde que yo tenía 17 años, mientras que mi hermana nunca había pagado un solo centavo por nada en toda su vida adulta, y me eché a reír. Me levanté de la mesa, coloqué cuidadosamente mi servilleta al lado de mi plato, y me acomodé la camisa. «Qué gracioso», les dije. «Hace 7 semanas que no vivo aquí». Se hizo el silencio. El rostro de mi madre pasó por una serie de fases, confusión, incredulidad y pánico. Me preguntó qué quería decir con eso. Les dije exactamente lo que quería decir. Me mudé hace 7 semanas. El sótano ha estado vacío todas y cada una de las noches, y ninguno de ustedes se dio cuenta. Ni una sola vez alguien tocó a esa puerta. Ni una sola vez alguien se preguntó por qué nunca me escuchaban. 7 semanas. ¿Nada? La cara de mi padre se puso roja. Dijo que eso era imposible, que mi carro estaba en la cochera todos los días. Lo estacioné ahí para guardar las apariencias. Me he estado quedando con alguien que de verdad se da cuenta de que existo. Verónica encontró su voz, chillona y acusatoria. Me llamó mentiroso.
dijo, este es solo otro de tus intentos de hacer que todo se trate sobre ti. Me giré para encararla y le dije que la familia estaba pasando por un momento difícil por culpa de sus decisiones, de su incapacidad para administrar el dinero o criar a sus propios hijos. Cada crisis en esta casa durante la última década tenía su nombre. Le dije que su hijo había roto el reloj de nuestro abuelo, y que su respuesta fue decirme que yo no debería dejar cosas valiosas donde los niños pudieran encontrarlas. En mi propia recámara cerrada con llave. Mi madre intentó intervenir, diciendo que yo estaba siendo dramático. Le pregunté qué familia creía que éramos. La que cancelaba mis cumpleaños por los eventos de Verónica. La que pagó por su boda y su carro mientras a mí me decían que me ganara lo mío. La que quería cobrarme 24,000 pesos por un sótano inundado mientras ella vivía aquí gratis. Mi padre se levantó, me llamó malagradecido, y dijo que me habían dado un techo durante 19 años. Le contesté que yo les había pagado la renta durante 2 años, a tiempo cada mes, mientras trabajaba y estudiaba, mientras que ellos le daban a mi hermana miles de pesos que afirmaban no tener cuando yo necesitaba ayuda. Ya estaba harto de fingir que algo de esto tenía sentido. Dio un paso hacia mí. No me inmuté. Fuera lo que fuera que vio en mi cara, hizo que se detuviera. Verónica exigió saber quién era yo para juzgarla. Que su vida era difícil. Que ser madre soltera era agotador. Le dije que no iba a ayudar con niños cuya madre los defendía cuando destruían mis cosas. Niños sin límites porque a ella le daba demasiada flojera ponérselos. Niños a los que usaba como escudos cada vez que alguien la criticaba. Bruno empezó su dramática rutina de llanto. Verónica corrió a consolarlo, lanzándome una mirada asesina. Me giré hacia mis padres por última vez, les dije que ya había cambiado el reenvío de mi correspondencia a mi nueva dirección, y que quité mi nombre de cualquier cuenta compartida que tuviéramos. Me llevé todo lo que me pertenecía, incluyendo la documentación de cada vez que aseguraron que no podían ayudarme, mientras financiaban el estilo de vida de Verónica. Mi madre me preguntó qué significaba eso. Le dije que la tía abuela Magdalena iba a recibir un material de lectura muy interesante. Luego salí de ahí. Manejé a la casa de Arturo. Me estaba esperando con una pizza y una película lista para reproducir. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que ni siquiera se habían dado cuenta de que estuve ausente por 7 semanas. Ni una sola revisión al sótano, ni un solo toque en la puerta, 7 semanas de la nada absoluta, y todavía esperaban que pagara 48,000 pesos de renta atrasada. Me pasó una rebanada y dijo que eso era lo mejor que había escuchado por cuenta de terceros. Luego me preguntó si quería ver algo. Vimos la película. Dormí mejor de lo que lo había hecho en años. A la mañana siguiente, mi celular tenía 47 mensajes sin leer. Mi madre llorando por cómo había avergonzado a la familia. Mi padre exigiéndome que volviera y me disculpara por haberles faltado al respeto frente a los niños. Verónica mandándome párrafos enteros sobre cómo había traumatizado a Bruno y arruinado lo que se suponía que iba a ser su cena especial para celebrar su nuevo trabajo. Los leí todos y no respondí a ninguno. Lo que aún no sabían era que faltaba que cayera la gota que derramaría el vaso. Verán, yo había mencionado que llevaba registros. Y no era una amenaza vacía. Durante los últimos 2 años, lo documenté todo. Cada vez que mis padres alegaban que no podían ayudarme económicamente mientras le daban dinero a Verónica, cada pago de renta que yo hice, cada comentario despectivo sobre mi educación o mi trabajo, y lo más importante, documenté el estado del sótano. Ellos esperaban que yo pagara 24,000 pesos al mes por un lugar del que tenía fotos del daño por el agua, vídeos de las inundaciones, capturas de pantalla de mis mensajes preguntando cuándo harían las reparaciones, y pruebas del futón que llegó roto y que nunca arreglaron. Le mandé todo a la hermana de mi abuelo, mi tía abuela Magdalena. Ella era la que controlaba el acceso a la herencia de mis abuelos, a la que mis padres le habían estado lamiendo las botas durante años con la esperanza de ser incluidos en su testamento. La tía Magdalena tenía 82 años y era más aguda que nadie. Nunca había sido fan de cómo me trataban mis padres, pero nunca antes le había dado pruebas específicas. Hasta ahora. Incluí una carta explicando todo, con lujo de detalles. 3 días después, llamó a mis padres. Yo no estuve en la llamada,
pero el primo de Gerardo trabajaba en el café a donde iba mi madre. Según su relato de oídas, Magdalena les dijo que estaba muy decepcionada de cómo habían criado a sus hijos, y que estaría reconsiderando algunos de sus planes testamentarios a la luz de esta nueva información. Mis padres perdieron la cabeza. De repente, empecé a recibir mensajes de disculpa. Mi madre quería que nos viéramos a tomar un café. Mi padre sugirió que habláramos las cosas. Incluso Verónica se comunicó, afirmando que ella había exagerado y que debíamos dejar esto en el pasado por el bien de la familia. La herencia de la tía Magdalena valía varios millones de pesos. De repente, tratarme bien traía incentivos financieros. No respondía nada de eso. Arturo me ayudó a encontrar un especialista en reparación de relojes que pudiera restaurar el reloj de mi abuelo. Tomó como 3 semanas y costó más de lo que quería gastar, pero valió la pena. El cristal fue reemplazado. El mecanismo fue limpiado y se le dio mantenimiento. Volvía a hacer tic-tac de manera constante y confiable, como lo hacía cuando mi abuelo lo usaba. Gerardo se ofreció a dejarme tomar turnos extra en la fábrica. Más horas significaban más dinero, lo que a su vez se traducía en un progreso más rápido hacia mis metas. Tomé todos los turnos que pudo darme. El semestre terminó. Pasé todas mis materias. No les hablé a mis padres sobre mis calificaciones. Y ellos tampoco preguntaron. Verónica duró unos 4 meses más en la casa de mis padres antes de que el acuerdo implotara. Según los chismes de la colonia, tuvo una pelea monumental con mi madre sobre de quién era el turno de cuidar a los niños. Se dijeron algunas cosas que no podían desdecirse. Se mudó dramáticamente indignada, financiada por otro préstamo de emergencia de mis padres que jamás les pagará. Ahora está rentando un lugar al otro lado de la ciudad. Sigue trabajando medio tiempo en la boutique. Sigue publicando contenido inspirador sobre la maternidad soltera y la superación de adversidades. Mis padres y yo no hemos hablado en 6 meses. El silencio es extraño a veces, no doloroso exactamente, solo desconocido. Hay momentos, normalmente a altas horas de la noche, en los que me pregunto si fui demasiado duro, si tal vez debí esforzarme más para hacerles entender. Luego recuerdo el reloj, el sótano, los 24,000 pesos por un futón roto en un cuarto inundado. Y las dudas desaparecen. El departamento de Arturo se ha convertido en mi hogar de una manera que la casa de mis padres nunca fue. Dividimos todo justamente. Nos comunicamos como adultos. Cuando algo se rompe, lo reparamos juntos. Cuando uno de los dos la está pasando mal, el otro entra al quite sin llevar la cuenta. Así se supone que debería ser la familia. Apoyo sin llevar puntaje. Respeto sin condiciones. Estar ahí porque quieres estar, no porque tienes que estar. Solo que yo tuve que construirlo por mí mismo. Mi abuela me envió una tarjeta de cumpleaños el mes pasado. Es la única de ese lado de la familia que todavía se comunica conmigo. Había escuchado toda la historia por boca de su hermana, mi tía abuela Magdalena. La mismísima Magdalena mandó una tarjeta por separado unas semanas después. Adentro había un cheque por 8,500 pesos y una nota casi con el mismo sentimiento. También había actualizado sus planes testamentarios. Me dio la impresión de que mis padres no iban a estar tan bien posicionados como esperaban. Mi madre intentó un último acercamiento hace como un mes. Apareció en la fábrica, averiguando de alguna manera dónde trabajaba. La recepcionista me llamó por el altavoz, luciendo confundida. La encontré en el estacionamiento parada junto a su carro, sosteniendo un café como ofrenda de paz. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Sobre qué? Sobre arreglar esto. Sobre ser una familia otra vez. Me tendió el café. Te extraño, Camilo. La casa se siente vacía sin ti. La casa tuvo a 6 personas durante meses. En ese entonces no notaste que yo faltaba. Tú sabes a lo que me refiero. Su voz se quebró. La regamos. Ahora lo sé. Queremos hacer las cosas bien. No acepté el café. ¿Quieres arreglar esto? Empieza por admitir que me trataron diferente. Que Verónica siempre ha sido la prioridad. Que pasaste 19 años haciéndome sentir que yo valía menos que ella. Abrió la boca.
No salió nada. Eso creí. No es tan sencillo. Sí, mamá, sí lo es. Di un paso hacia atrás. Tengo que volver al trabajo. Se quedó ahí por un largo momento, luego puso el café sobre el cofre de su carro y se fue. Le di el café a Gerardo en mi siguiente descanso. Para cualquiera que lea esto y se vea reflejado en mi historia, el niño ignorado, el plan de respaldo, puedes encontrar a las personas que realmente te ven, y soltar a los que nunca lo hicieron. No será fácil. Dudarás de ti mismo. Te preguntarás si estás siendo demasiado duro o esperando demasiado. La culpa familiar es algo poderoso, y la usarán en tu contra si pueden. Y honestamente, alejarte de personas que nunca se lo vieron venir es la venganza más satisfactoria que hay.